si tienen la posibilidad también de complementar una carrera universitaria con su deporte, que lo hagan. No es como que se reduce todo como las personas piensan a si haces una cosa no haces la otra. Muchas veces el no solamente lo tenés en la cabeza, es cuestión de sacar eso, resetearte y empezar a convivir con esta nueva realidad y ponerle ganas. Cuando pregunto el primer día del curso de ingreso por qué la universidad, por qué esta carrera, la gente se pone a pensar en cosas utilitaristas. Yo les diría que lo primero es qué es lo que te apasiona. Cuando uno logra unir eso, que es inteligencia, decisión voluntaria y sensibilidad, pasión, se da la magia. Bienvenidos a un nuevo video podcast de Experiencias Austral. Hoy me acompañan Candela Francisco. Ella es 2 veces campeona continental de ajedrez, gran maestra femenina y campeona mundial juvenil 2023, convirtiéndose en la primera mujer de Argentina en consagrarse campeona mundial. Y Fernando Toller, profesor titular de Derecho Constitucional, director de la carrera de Abogacía y de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral. Vamos a iniciar una buena partida de ajedrez, Candela y Fernando. Quiero comenzar con Candela para que nos cuentes cómo fueron esos primeros pasos en el ajedrez. ¿A qué edad empezaste? ¿Quién fue ese referente que te invitó a aprender a ajedrez? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, mi primer contacto con el ajedrez lo tuve en realidad a los 4 años, cuando en una Navidad mis papás no tenían muchos recursos económicos y fueron a una casa de 1 y 2 pesos y encontraron un tablero de ajedrez, entonces les pareció una gran idea para regalarme. Yo en ese entonces abro el tablero, lo veo y digo una sola palabra, que fue interesante. Pero no le di mucha atención, que digamos, y quedó guardado por unos cuantos años. Cuando tenía 8, mis papás estaban ayudando en un comedor de niños todos los sábados a la mañana y decidieron que mientras tanto yo hiciera alguna actividad recreativa y encontraron que en un shopping chiquito que hay en el centro de Pilar, Pilar Point. ¿Vos sos de Pilar? Soy de Pilar. Okay. Daban clases de ajedrez mismo día, mismo horario. Entonces me preguntan si yo quiero ir. Yo digo que sí, ¿por qué no? Y me llevan mis abuelos. Cuando terminé la clase me preguntan, ¿te gustó? No me iban a forzar tampoco a ir a las clases. Y como me gustó, empecé a ir semana tras semana y ahí tuve... ¿Y ahí tenías cuántos años? 8 años. 8 años. ¿Y ahí te gustó un poco? O sea, ¿cómo fue eso, esos recuerdos que tenés? Sí, yo creo que me gustó el juego, la dinámica y también que era un buen espacio para compartir con otros chicos de la misma edad, compartir un vaso de coca, era también algo social. Ok. Y ya ahora, hablamos de esos primeros pasos. Me gustaría que cuentes cómo fue empezar en la Universidad Austral, por qué decidiste la carrera de Derecho, si siempre tuviste en claro que querías estudiar abogacía o fue algo que se fue dando con el tiempo. Me pude contactar con un directivo de acá de la universidad que me invitaba para ver si me interesaba alguna de las carreras, y cuando vine presencialmente me llamó la atención de que habían algunas que estaban dentro de mis consideraciones, que una era Derecho y la otra era Comunicaciones. Derecho desde chiquita lo venía como teniendo ahí presente también en los últimos años de escuela, lo tuve de materia y me había gustado, pero también había considerado Comunicaciones porque en el ajedrez y con algunas entrevistas que me hacían siempre se repetían las mismas preguntas, entonces quería ir a romper ese patrón. Pero bueno, finalmente me decidí por Derecho, por recomendación de varias personas que conocía y también para poder tener herramientas para implementar justicia y que no me pasen por arriba para todas las personas. Y Fernando, ¿cómo y cuándo la conociste a Candela y cómo fue recibir a una estudiante de ese perfil tan excepcional? A ver, yo había escuchado algo de ella, había leído algo en los medios, cuando salió campeona mundial juvenil, alguna entrevista en La Nación, algo había visto de reojo, y de repente me dicen, va a estudiar abogacía en la Austral, ¿no? Hay que entrevistarla, le vas a dar el curso de ingreso. Entonces yo la recibí el primer día del curso de ingreso. De alguna manera impone a un profesor decir, bueno, la persona que tenés adelante es campeona. Yo jugué al ajedrez de chico y tengo en alta estima lo que es ser un profesional del ajedrez y un campeón mundial. Entonces dije, bueno, acá hay que tener un poco de cuidado cómo doy la clase, etcétera. O sea, el que estaba intimidado era yo. ¿Estabas intimidado vos? Sí. Porque aparte esto fue el año pasado. Pero Candela es easy going. Me lo hizo fácil. ¿Te lo hizo fácil? Me lo hizo fácil. Sí, no, a ver, a mí me pareció extraordinario la posibilidad de ayudar a Candela, a su familia, el sueño que tenía con el derecho, y por otro lado,
a partir de que hemos tenido algunas otras experiencias de estudiantes con altísimo perfil deportivo, el Tryman de la Urba, que estuvo en el Campeonato Mundial de Rugby, en su momento Agustín Gocio, después Tadeo Funes, que es campeón mundial de yachting en juveniles y en mayores, y ahora está corriendo para llegar a la Olimpiada siguiente en otra categoría. Está otro estudiante que es campeón mundial de taekwondo. Entonces, la idea nuestra es decir, es posible estudiar en una facultad de Derecho de alta exigencia, un poco un bootcamp jurídico, y a la vez estar... Mantener sí, el rendimiento deportivo, ¿no? Obviamente, entiendo que ellos tienen un nivel de orden personal y de voluntad importante y la facultad trata de acompañarlos con ciertas adaptaciones que no es facilitarlos, o sea, no es bajarles o aguar el vino, sino que es acomodar un poco los tiempos para que sea factible el matching entre estudiar Derecho muy en serio y por otro lado seguir muy en serio una carrera profesional como la del ajedrez. Quiero ir con Candela. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste este año en la cursada de Derecho? Bueno, primero aprovecho el espacio obviamente para agradecer a la universidad. Realmente es un honor poder recibir este apoyo. Creo que con mi familia, si no, no hubiese estado dentro de nuestras posibilidades. Y se aprecia mucho, asimismo, como dijo Fernando, que tengan un acompañamiento para deportistas y en general, según cada caso particular, creo que es algo muy destacable y que hace que tengamos todos una cursada y un aprendizaje más llevadero y eficaz. El mayor desafío que enfrenté creo que fue adaptarme a esta nueva realidad. Los 2 últimos años de escuela los terminé de forma virtual, a distancia, en mi casa. Iba y rendía libre solamente. Entonces, volver a tener todos los días una rutina de ir a un lugar presencial, cumplir cierta cantidad de horas, al principio me costó un poco, no en cuestión de responsabilidad, sino de manejar otro tipo de tiempos, otra agenda. Al estar todo el día estudiando ajedrez era una cosa, ahora manejarlo con otros estudios cambian las cosas. Pero creo que de poco a poco pude ir mejorando mis tiempos y administrándome de forma que pueda llevar ambas simultáneamente y no hacer 50 y 50, sino hacer 100 y 100. Fernando, antes decías que mencionabas un montón de estudiantes que también realizan deportes exigentes. Me gustaría que nos cuentes cómo acompaña la universidad a este perfil de estudiantes. ¿Qué hace la universidad para que estos estudiantes puedan seguir su carrera deportiva y puedan continuar sus estudios también con una exigencia fuerte? Sí, para nosotros es un gusto y un honor que nos elijan y que puedan graduarse personas que, por otro lado, descollan en áreas muy diversas como te dije, el rugby, la náutica, el ajedrez, las artes marciales, que son cada cual con sus exigencias. Por otro lado, hay una ley nacional que dispone que los deportistas de alto rendimiento que representan al país se les puede dar días libres, acomodar fechas de exámenes, etcétera, para poderlo hacer. Más allá de la ley, que la descubrimos años después, nosotros ya lo estábamos haciendo, o sea, nos parecía lógico. Entonces, nosotros sabemos cuándo va a viajar, vemos que si hay un examen, si hay una entrega, etcétera, adelantar esa entrega o diferirla y ver el modo de que tenga las mismas exigencias que todos, pero adecuado a las posibilidades de competencia y de tiempo, de ritmo que varían en cada caso. Por ejemplo, el caso de Tadeo Funes, que a veces tiene que estar varias semanas en Europa practicando con un equipo internacional con el que entrena o compitiendo, porque las competencias de yachting son como más largas, hay que llevar barcos, es toda una logística distinta. En el caso de él le hemos facilitado también con clases por Zoom, que las pueda seguir en el uso horario en que esté, y también de grabarle clases para que las pueda ver en diferido y que no pierda cursada. Y Candela, antes hablábamos de cómo esto de venir a la facultad, organizarte con el estudio. Me gustaría que nos cuentes cómo te organizas con tu rutina diaria, tu rutina semanal, tanto con la universidad como con el ajedrez. ¿Cómo es el día a día de Candela? Y en ese día a día también contanos esto que mencionaba Fernando de los viajes que tuviste este año. Bueno, principalmente creo que mi vida universitaria se basa en venir y cursar, termino clases, vuelvo
rápido a mi casa. Lamentablemente todavía no dispongo del tiempo de poder hacer mucha social con mis compañeros, pero bueno, creo que ya va a haber su momento. ¿Y cómo te organizaste este año con los viajes? ¿Cuántos viajes realizaste? ¿Cómo es esa dinámica de la previa del viaje, el tiempo en el lugar donde vas a competir? Contanos un poco eso. Este año, si no me equivoco, habré jugado unos 5 torneos y todos fueron afuera. Los torneos suelen durar una semana y son muy intensos. Es partida todos los días, algunos días tenés doble partidas y esas pueden llegar a durar unas 5 horas, o sea, no hay tiempo, más el tiempo de preparación. Pero sí lo que me sirvió muchísimo es que me hayan podido cambiar fechas de parciales o finales cuando yo estaba compitiendo, porque volver de una competencia o antes de viajar tener que rendir algo y cambiar del tipo de presión puede ser un poco chocante para un deportista, pero bueno, la universidad se encarga de todo, así que hay que aprovecharlo. Está bueno, ¿no? La universidad se encarga de todo para que ella pueda seguir jugando y moviendo las piezas. ¿No? No las fichas. Antes me corregí. Que viene aprobando todo muy bien, ¿eh? Bueno, eso es re importante. Sí. Antes me dijo, no se dicen fichas, se dicen piezas. ¿Sí? Claro. Hablando de títulos internacionales, me gustaría que nos digas qué representó para vos haber alcanzado los títulos internacionales de Woman International Master y el Woman Grand Master en 2023. Bueno, esos son los 2 títulos más importantes que hay en la rama femenino del ajedrez a nivel mundial. Para mí representó un desafío muy grande porque el de maestra internacional primero estuve en muchos torneos intentando lograrlo. Ese se puede conseguir por 3 normas que conseguís en 3 torneos con ciertas especificaciones o lo puedes conseguir directo en otros. Y jugué un montón de torneos cerrados intentando conseguir esas normas y siempre me faltaba medio para el peso. No llegaba. Cuestión que juego 2 torneos internacionales y completo mi tercera norma y al siguiente lo gano de forma directa. Y pedimos el título porque, bueno, para que ya figure de forma oficial, juego otro torneo y me gano el Gran Maestra seguidamente. Claro. O sea, algo que no se podía entender. O sea, de costarme tanto conseguir esa norma a ganar el título directo y posteriormente ganar el otro título directo, es como que fue una bendición y realmente veo mi carrera en retrospectiva y fue de forma muy rápida. La cantidad de títulos, ya sean así internacionales como de torneos, me siento privilegiada. ¿Qué es lo que te falta alcanzar en ajedrez? Ya vamos a hablar en derecho. Y mucho, porque están los títulos que quiero conseguir como el Gran Maestro en absoluto o conseguir un elo de más de 2.500, más de 2.600, pero también creo que es importante conseguir mayor estrategia, o sea, entender cada vez mejor el juego. Creo que nunca puedes entenderlo en su totalidad y mejorarte en esas áreas te ayuda también en otras de la vida donde puedes ver muchos paralelismos y creo que eso lo puedo asociar un poco con el derecho de en clases ver cómo se manejan los sistemas o cómo piensan la resolución de un caso o cómo empezar las preguntas y lo comparo con el ajedrez y digo, hay muchísimas coincidencias. Justo me das el pie porque esa pregunta se la quería hacer a Fernando. ¿Qué paralelismo y qué relación hay en el derecho y en el ajedrez? A ver, hablo del derecho, al cual le he dedicado 40 años de vida, y un poquito del ajedrez, al cual le dediqué algunos ratos en algunos años siendo chico, ¿no? Pero yo hablando con Candela alguna vez le he dicho, más allá de que dije que quiero jugar con ella, a ver cuántos minutos duro. Pero, por ejemplo... Ahora tenemos una oportunidad, ¿eh? Tenemos una oportunidad. Me dio las blancas, eso me da una pequeña ventaja. Por ejemplo, Candela ha jugado simultáneas contra adultos. Cuando hablamos de simultáneas, para que uno entienda, si uno no está en el mundo del ajedrez, jugar contra 20, 30, 60 personas a la vez, donde yo le preguntaba a Candela, se acerca a un tablero y me dice es que llega un punto en que no podés pensar, sino que es muy automatizado lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso significa que ella tiene el ajedrez, digamos, endovenoso, o sea, le corre por las venas. De alguna manera el derecho, cuando uno se mete como cualquier profesión o cualquier arte o cualquier ciencia, uno se mete y vive, respira medicina, derecho, lo que fuere, y cuando uno ve una realidad,
un arquitecto entra ve en un edificio, ve cosas que el resto no vemos, pues un jurista en las relaciones humanas ve cosas que otro quizás no está viendo, ¿no? Entonces, más allá de eso, nosotros en la facultad tenemos un approach problemático al derecho, en el sentido de que el derecho no es un conjunto de reglas claras, distintas, memorizables, aplicables de manera automatizada. Eso se entendió hace 200 años. Hay escuelas de derecho que pensaron así, hubo continentes que pensaron así, pero eso no es real y esto sería largo de explicar por qué. El derecho es problemático, hay que resolver siempre de manera muy creativa. Entonces, uno acá tiene unas reglas, tiene unos límites, tiene unas competencias, digamos, muy similar al derecho. O sea, hay un momento de jugar, un momento de esperar, hay cosas que puedo hacer con algunas piezas y otras que no. Entonces, hay reglas de juego. Y por otro lado, este juego es casi ilimitado en sus combinaciones. El derecho es muy similar y una cosa que tiene, al menos yo en derecho, siempre intento pensar ante los casos, ante las posibilidades, la jugada del otro y todas las variables, que son muchísimas. A veces cuando uno no sabe derecho ve una variable o dos. Claro. Un jurista ve, no, esto se puede complicar desde estas 10 posibilidades y hay que saberse, hay que saber adelantarse, pensarlas, ver los riesgos que tienen las jugadas, etc. El ajedrez es muy similar. No sé si alguna vez he leído que un gran campeón, etcétera, cuántas jugadas se adelanta, pero muchas veces estamos hablando de adelantarse 20, 30, 40 jugadas posibles, para que se den una idea Claro, de todas las variantes que esto tiene. Bueno, el derecho tiene un poco esa complejidad con sus analogías y sus diferencias, pero creo que hay muchísimo de resolver problemas y de ver de modo creativo cómo cambiando una variable cambia totalmente el tablero, ¿no? ¿Y la mirada del ajedrecista? Es que lo que dijo Fernando es tal cual. Es así. Pero adhiriendo también hay otros aspectos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos cursando una materia que se llama expresión y argumentación. Que vos podés saber mucho de la parte técnica, la teoría, pero si no sabes cómo contarlo, cómo expresarte, no sirve. En el ajedrez es lo mismo. Vos podés saber muchas jugadas y todo, pero si no entendés lo que estás haciendo, no sirve. Entonces, hay muchas similitudes dentro y fuera. Por otro lado, no es solo la parte de entender las jugadas y hacerlas, es también la parte emocional, la postura, cómo te sentís, cómo manejas esas emociones, cómo administras el reloj, porque las partidas se juegan con tiempo. Hay otros factores que también pueden definir el resultado de la partida, aunque parezca que no. Entonces, la suma de todos esos escenarios formulan un buen resultado. Y en los casos creo que debe ser así también. ¿Y vos cómo te preparás en lo emocional? Porque antes fuera del micrófono hablábamos yo le dije, bueno, ¿vas con tu tablero a todos lados? Me dice, no, se practica todo digital. Y yo, claro, me quedé todo digital. ¿Cómo te preparás en lo emocional para esas competencias exigentes? Bueno, personalmente porque creo que tengo una fe arraigada en Dios. Creo que Él es el quien me da la paz y me hace sentir segura que pase lo que pase es por mi bien y porque Él así lo decidió. Entonces, los resultados que se den es solamente una consecuencia de algo que Él ya planificó y no me confiere a mí. Yo estoy dando lo mejor de mí y estoy haciendo mi parte. Lo otro, Él sabe por qué es así. Y creo que lo manejo mucho también hablando y con la compañía de mi mamá, que siempre en los torneos, cuando tiene la posibilidad, me acompaña. Y salgo de una partida, se me da X o Y resultado y ella está ahí para acompañarme en ese momento. Antes hablábamos también de cómo son las pulsaciones de las personas que están jugando, de cómo, ¿no? El tema de los nervios. ¿Cómo son tus pulsaciones en partidos exigentes y con rivales exigentes? ¿Se te nota para afuera o va toda la procesión por dentro? Y uno intenta gesticular las emociones, porque si no pones cara de póker, el otro te lee y lo va a usar a su favor. Y no hay que darle esa ventaja. Pero bueno, es algo que se va mejorando con el tiempo. Así como dice Fernando, los primeros juristas solamente ven 2 posibilidades y otros ven muchas más. Bueno, en esto es lo mismo. Vos al principio obviamente vas a estar re nervioso,
vas a tener toques de ajedrecista, como, no sé, agarrar una pieza y ponerte a dar vueltas, o empezar con la patita, y se mueve toda la mesa, y así sucesivamente, o empezás a refunfunear cuando no ves una jugada, cuando te comiste otra, y eso se va mejorando con el tiempo y la práctica, no queda de otro. También la postura que vos tenés a la hora de jugar infunde en el otro un respeto o una seguridad de que lo que estás haciendo está bien, o que por ahí ni vos mismo tenés esa certeza, pero no hay que demostrarlo. Transmitir seguridad. Eso también son muy buenas herramientas para el derecho. Absolutamente. ¿No? Hablábamos antes de cuando se inicia una partida, de lo relacionado con las piezas, ¿no? Cómo están puestas. Explícanos esas cositas que nos contabas antes, que son tics o para algunos son tocs. Sí, la mayoría de ajedrecistas vos los distinguís muy rápido cuando saben jugar porque empiezan primero que los peones tienen que estar bien centrados. Después que los cortes que tienen las piezas tienen que estar ahí de costado bien. Los caballos, cada quien tiene su propia metodología. A algunos les gusta que se vean, a otros les gusta. ¿Vos cómo lo pondrías al caballo, Fer? Para el caballo, probablemente yo lo pondría así. Que mire para adelante. Sí. Claro. ¿Vos? Yo probablemente que se vean. Que se vean. Que se vean de perfil. Porque me parece más cómodo para moverlo después. ¿Y los cortes del alfil? Siempre todas las piezas que tienen ahí de costadito. Como en diagonal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso ya son toques que no se pueden cambiar. ¿Y te sorprendió alguna materia que cursaste este año de sorpresa y de desafío? Es decir, no me esperaba. Esto me puso un poco más a prueba y me tuve que sentar un poco más porque fue un poco más difícil de lo que pensaba. Yo creo que todas las materias tienen su esencia. Si no, no estarían en la carrera. Evidentemente son importantes y tienen cosas para aprender. Pero cuando me siento suelo entender los temas y demás. Es cuestión de que le dé el tiempo y priorice eso en estudiarlo. Obviamente, algunas son un poquito más, ¿cómo decirlo? No complicadas, pero tienen sus cosas. Por ejemplo, derecho penal que estamos cursando ahora, creo que es algo que te tiene que gustar realmente. Entonces vas a poner también más ganas a la hora de estudiar y demás, porque te interesa para un futuro. Y está buena realmente, me parece súper interesante, pero por ejemplo no es una rama por la cual yo me inclinaría. Claro. Entonces, podría decirse que eso. ¿Te quedó alguna pregunta? Me quedan varias, no sé si... Tengo dos preguntas finales para los dos, pero quiero que darte el espacio también. La quiero, a ver, cuando dijiste te tiene que gustar realmente es que no te gusta mucho. Sí, no es para que... poderte meter a fondo te tiene que gustar, porque si no, es más refractaria. No, porque me refiero a que tengo compañeros que les apasiona realmente la materia, entonces es como que están viendo todo, se meten, hay un trabajo y están súper pila y por ahí... En mi caso es como que lo hago porque hay que hacerlo, lo aprendo porque está bueno tener esos conocimientos, pero no sé si me interiorizaría más. Y ahora, cuando vos pensaste en derecho, ¿por qué derecho? O sea, yo le veo muchas analogías, ¿no? Esto tiene algunas reglas que son invariables y después tiene una creatividad infinita aunque qué sé yo, se dice, bueno, tal maestro utilizó tal variante, tal cosa que la hizo fulano, Kasparov en el no sé cuánto hizo lo mismo, etc. O sea, ustedes estudian la jurisprudencia, ¿no? Casos anteriores similares, etc. Eso es estudiar ajedrez. Pero por otro lado, vos cuando pensaste en el derecho, ¿le viste relación con el ajedrez o lo vas descubriendo después? ¿O por qué el derecho? Eso me intriga a mí, en lo personal, ¿no? El derecho y no ingeniería, por ejemplo. No ingeniería, a ver, yo hubiera pensado en ingeniería porque... Pienso que un ajedrecista, a la hora de mirar el derecho y la ingeniería, pensaría que la ingeniería tiene más que ver con el ajedrez, por un lado. Pero ¿qué es lo que viste en el derecho que te llamó la atención? Ahora recién voy descubriendo las analogías que tiene el ajedrez con el derecho. Sinceramente, cuando decidí que sea derecho, no fue por las similitudes que le haya encontrado. Siempre fui una persona que me gusta que las cosas sean justas y realmente me molesta que las cosas sean injustas. Y no tener las herramientas para poder afrontar ese tipo de situaciones es como que te deja a la deriva. Entonces creo que elegí derecho por eso. De todo, eso que acaba de decir es el núcleo de la primera clase del curso de ingreso. A veces un alumno dice, me gusta el derecho, me han dicho que me dedique al derecho porque soy muy discutidor o muy discutidora.
Y digo, bueno, puede ser, para un tipo de abogado, efectivamente eso es importante, pero hay muchos estilos de abogado. Claro. Pero hay una cosa que tiene que estar en todos. Y digo, si la tenés, es posible, probable que tengas vocación al derecho. Y si no la tenés, mejor busca otra cosa, que es que la injusticia te moleste mucho y que quieras remediarla. Si uno tiene muy claro eso, hay un llamado ahí posible Hay de un vocación gran porcentaje. de posibilidades que el derecho sea lo de uno, ¿no? Lo importante es que uno vea que hay injusticia en la realidad y vea que esa injusticia no simplemente hay que querer cambiarla, sino hay que saber cambiarla. O sea, que para servir hay que saber. Si uno no sabe, Claro. pues es un poco inservible en el sentido que uno puede querer hacer cosas por los demás, pero no es un instrumento útil, ¿no? Las analogías las vas descubriendo luego y las vas a ir descubriendo cada vez más en estos años, pero la base es uno se dedica al derecho porque le molesta la injusticia. Tengo 2 preguntas finales para los dos. ¿Qué mensaje le darían a jóvenes que están en búsqueda de su camino profesional, en búsqueda de una vocación, en no saber qué quieren estudiar y que están buscando también un camino deportivo? Me gustaría escuchar la mirada de los dos. Personalmente les diría que se animen. El momento es ahora, no hay que posponer las cosas, las oportunidades si se presentan hay que tomarlas y si tienen la posibilidad también de complementar una carrera universitaria con su deporte, que lo hagan. No es como que se reduce todo como las personas piensan a si haces una cosa no haces la otra. Lo estoy haciendo, se puede. No me gusta ser autorreferencial, pero creo que es cuestión de voluntad de uno y de administración de sus tiempos para poder llevarlo adelante. Muchas veces el no solamente lo tenés en la cabeza, pero es cuestión de sacar eso, resetearte y empezar a convivir con esta nueva realidad y ponerle ganas. Mira, yo qué les diría, muchas veces cuando pregunto el primer día del curso de ingreso, ¿por qué la universidad? ¿Por qué esta carrera? La gente se pone a pensar en cosas utilitaristas. Yo les diría que lo primero es, ¿qué es lo que te apasiona? Cuando uno se apasiona en algo y a una mente curiosa e inquieta, uno lo acompaña a un corazón ilusionado, generoso, ahí se dan los mejores resultados, ¿no? Si la mente, lo que uno tiene que resolver, está disociado de su sensibilidad y de lo que uno quiere hacer en el sentido, por un lado de la voluntad de querer y por otro lado en el querer en el sentido que esto lo quiero, esto me gusta, tengo cariño por esto. Cuando uno logra unir eso, que es inteligencia, decisión voluntaria y sensibilidad, pasión, se da la magia. Me parece que a veces los más chicos están un poco disociados en estos puntos y tienen que lograr decir, bueno, yo tengo que apasionarme, tengo que interesarme, las cosas complejas tienen que atraerme, tienen que interesarme. El hecho de que la inteligencia resuelva problemas de alta complejidad, como es una campeona mundial de ajedrez, eso acompañado con la decisión de todos los días estudiar al menos 5 horas, dijo, ajedrez, y por otro lado, que eso a uno que uno se encariñe con eso y más aún que uno tenga pasión. Me parece que cuando esas 3 cosas funcionan, es posible que uno tenga por delante en la vida cosas extraordinarias que te están esperando. Y la pregunta final es, ¿qué es para ustedes, para cada uno de ustedes, una experiencia austral? Para mí es una experiencia única y personalizada, donde tenés la posibilidad de formarte como persona en tu carrera, tener valores y compartir también un tiempo con compañeros de tu edad o no, haciendo lo que te gusta, aprendiendo y, como bien dijo Fernando, poniéndole pasión a esos espacios. Creo que la experiencia austral te brinda todo eso y también en casos especiales como un deportista también lo personaliza para que pueda tener sus estudios en tiempo y forma, con las mismas condiciones y requisitos que el resto de compañeros, pero ajustándolo a su agenda y necesidades. ¿Qué es una experiencia austral o qué es la experiencia austral? A ver, a mí por un lado me parece que toda persona que va a una universidad tiene que intentar que
no solo pasar él por la universidad, sino que la universidad pase por él y lo transforme. Dentro de todas las experiencias universitarias posibles, que son muy buenas y variadas, la Austral tiene un ADN particular. Aquí nos especializamos en cambiar biografías y en que la gente tenga una experiencia educativa que sea transformadora. Por distintas razones, los últimos año y medio, muchos estudiantes me han dicho, tal experiencia en la Austral a mí me ha cambiado la vida. Y eso no es una frase, sino que implica, porque cada una de esas personas que me lo ha dicho por algo muy particular. No es un eslogan de campaña, no es una... No porque uno no lo induce, claro, sino que de repente te lo dicen, te lo escriben y te dicen por qué tal o cual experiencia que han vivido en la Austral, un viaje académico, una conversación, una materia, haber escrito un paper, haberlo publicado, haber hecho una competencia, también hay competencias de derecho. Es decir, esto a mí me cambió la vida, esto me reafirmó. Entonces creo que esto es como un caleidoscopio, ¿no? Es una experiencia y muchas experiencias, variadísimas experiencias. Pero yo diría, toda persona que va a una universidad tiene que entrar para crecer en sabiduría, salir para servir a los demás. Si esto se produce, está el milagro de la educación, que es que uno pasó por la universidad pasó por uno y eso a uno lo transformó. Entonces, y creo que eso en la Austral se da muchísimo, en cada estudiante. Y eso lo vemos día a día y esto de alguna manera, un profesor me decía, es inefable, en el sentido que yo ahora se lo tengo que contar acá a una cámara, pero es difícil contar lo que es la experiencia de estar en contacto con jóvenes que descubren para qué están y qué es lo que van a hacer. Bueno, cuando Candela se reciba de Derecho, podemos volver a tener una charla y ahí nos va a contar cómo la universidad la transformó. Sí, totalmente. El fin de tuve una experiencia austral, competí en las Olimpiadas representando a la universidad en ajedrez y bueno, pudimos traer el trofeo para acá, así que bueno, vos deberías ser como los boxeadores que tienen la derecha prohibida. ¿No deberían prohibirte competir a nivel interuniversitario? No, también fue otra amiga que es parte del equipo olímpico y las dos quedamos ahí, primera y segunda, para sumar los puntitos. Un logro más. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos. Un placer que hayan pasado por Experiencias Austral. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias. Gracias, Candela.